El video de hoy está pensado para hacer un resumen general de lo que es el componente linfovascular de cabeza y cuello. No es un video extensivo que vamos a hablar tan puntillosamente de cada elemento, sino que es más o menos un resumen, pero la idea es tener una idea general de lo que es toda la vascularización, ya sea arterial venosa, y el drenaje linfático de lo que es la cabeza y el cuello. Para empezar vamos a ir viviéndolo. Primero vamos a hablar de las arterias, que es la parte más importante. Luego vamos a empezar a hablar de las venas y por último de los linfáticos. Cabe destacar que todos estos elementos tienen una pequeña variabilidad anatómica, o sea, más allá de tener una estructura general igual, de persona a persona pueden ir cambiando algunas inserciones o algunos nacimientos de algunos vasos. En arterias no se ve tanto, pero en venas la variación es mucho mayor y en linfáticos también. Entonces, lo que más me interesa es tener una idea bien general de qué es la parte arterial para después ir haciendo el paralelismo con la parte venosa y linfática. Para comenzar, las arterias de la cabeza y el cuello están representadas principalmente por ramas de las carótidas. Las carótidas son dos troncos, que acá les vamos a señalar, que nacen una, la del lado izquierdo, nace del callado aórtico, pero mientras tanto la del derecho, como el callado está más tirando a la izquierda, necesita un puente para luego formar la carótida. Este puente es el tronco venoso brachiocefálico. ¿Por qué? Porque esto va a dar la sangre para el brazo y la cabeza. Este brazo se va a dividir en una arteria subclavia, que va a ir al miembro superior, y una arteria carótida primitiva. Estas arterias carótidas primitivas van a seguir su trayecto en el cuello, a los laterales del componente visceral, que ya lo vamos a estudiar un poco más, vamos a ver un poquito más cuando pasemos por vena yugular, pero no tiene no emiten ramas de importancia en este recorrido. Por eso vamos a ver que en el cuello vamos a tener principalmente ramas que vienen de acá, de las subclavias, que van a ir ascendiendo, y después ramas de la carótida externa que van a ir descendiendo. Mientras que en este segmento, desde aquí hasta aquí, que es la carótida primitiva, no va a haber ramas de importancia. Las carótidas primitivas va a, volvemos al dibujo anterior, van a dividirse a esta altura. Fíjense, este es el cartílago tiroides, a la altura del borde superior del cartílago tiroides está la división entre carótida interna y carótida externa. Siempre llama la atención, y eso hay que tener en cuenta, que al dividirse la carótida interna queda una posición más externa que la carótida externa. Es parte de un trabalengua, pero es así. La carótida interna va a ir ascendiendo por el espacio estiloideo para llegar a la base del cráneo e ingresar al cráneo por el orificio de entrada del conducto carotídeo. Va a hacer todo el conducto carotídeo y va a desembocar dentro del cráneo. El estudio de la carótida interna, generalmente lo hacemos más que nada cuando hablamos del sistema nervioso central, que en este video lo vamos a obviar, porque es un tema ya aparte. Pero tienen que tener en cuenta que no da ramas importantes a nivel de cuello, por eso es algo que cuando hablamos de cabeza y cuello, lo dejamos de lado. Otra arteria que, si bien discurre entre el cuello y la cabeza, pero va al sistema nervioso central, es la arteria vertebral. La arteria vertebral es una arteria que nace también de la subclavia, ya puede ser directamente de la subclavia o por el tronco tirocosto vertebral. Entonces, esta arteria nace de acá de la subclavia, se dirige posterior, discurre por los orificios transversos de las apófisis transversas de vértebras cervicales, para cuando termina de hacer ese pasaje, se encurva hacia atrás, pasa por encima del arco posterior del atlas y va a ingresar al cráneo. Allí se van a unir las dos y van a formar el tronco basilar. Y ya eso lo vamos a ver de nuevo cuando se vea la parte del sistema nervioso central. Pero
Ahora vamos a pasar a la que sí realmente nos importa cuando hablamos de cabeza y cuello, que es la carótida externa. La carótida externa, como ya dijimos, se inicia por la bifurcación de la carótida primitiva a la altura del borde superior del cartílago tiroides, va a tener un trayecto ascendente y va a terminar dividiéndose por detrás del cuello del cóndilo de la mandíbula. En ese trayecto va a dar 6 colaterales de importancia. Puede haber unos colaterales menores para la parótida, pero eso ya no es tan importante. Y va a tener 2 ramas terminales, que es la temporal superficial y la maxilar interna. Pero vamos ahora a empezar a ver una por una de estas ramas. Acá vemos las ramas. Tenemos tiroidea superior, esta es la lingual, esta es la facial, esta es la faringe ascendente, una arteria que es difícil siempre observar, muy profunda, maxilar interna, temporal superficial, auricular posterior y occipital. La arteria tiroidea superior, fíjense, sale de aquí y va hacia la tiroides. Como yo les dije, de la carótida primitiva no sale ninguna arteria, entonces la tiroides va a recibir ramas tanto del tronco tirocostovertebral, de la subclavia, como también va a recibir de la carótida externa. Por eso nace acá por encima del borde superior del cartílago tiroides y va a descender hacia la glándula tiroides. La arteria facial es otra rama anterior de la carótida externa. Aquí es donde nace, tiene un pequeño trayecto cervical, va a pasar por el borde inferior del maxilar inferior o de la mandíbula, por delante del ángulo de la mandíbula, para hacer un trayecto oblicuo en la cara y terminar en el borde interno de la órbita, como arteria angular, que se van a estomosar con la arteria oftálmica que viene de adentro del cráneo, que esa arteria oftálmica es rama de la carótida interna. Entonces ahí vamos a tener una estomosis entre lo que es la carótida externa y la carótida interna. Una comunicación entre los dos circuitos. En su trayecto va a dar varias ramas. Vamos nosotros siempre a nombrar las ramas labiales o coronarias, también la pueden encontrar, superior e inferior, y las ramas nasales. Luego, la arteria lingual. La arteria lingual nace un poquito por debajo de la arteria facial, se va a dirigir hacia adelante y medialmente este músculo que está acá, que va desde el hueso ioides a la mandíbula, mejor dicho, hacia la lengua, es el músculo hiogloso. Esta arteria va a pasar por la cara profunda, o sea, medialmente a este músculo. Por eso acá en los dibujos ustedes lo ven que los dibujan como con línea punteada. ¿Por qué? Porque quiere simbolizar que está por detrás de eso, para internarse en la lengua. Una vez internándose en la lengua, va a ser una arteria que es bastante tortuosa, va a dar ramas principalmente a los músculos de la lengua, en su espesor va a llamarse arteria ramina o arteria profunda de la lengua, y cuya rama colateral más relevante lo podríamos decir que es la de la es la arteria de la glándula sublingual. Pasamos luego a la arteria auricular posterior. La arteria auricular posterior es una de las dos arterias que son posteriores. Tenemos auricular posterior y occipital, las dos son posteriores. Si nosotros nos imaginamos el borde posterior del digástrico, el borde posterior iría aquí, entre medio de estas dos arterias. Entonces, cuando vemos la descripción de esta arteria, nos va a decir que va por el borde superior del músculo digástrico para luego hacerse ascendente y pasar por delante de la mastoides. Aquí va a vascularizar lo que es cuero cabelludo, pabellón auditivo, pero también va de una pequeña rama, que acá la nombra en la foto, la nombra como timpánica posterior, pero en el libro lo más probable es que la encuentren como arteria estilomastoidea porque ingresa en el foramen estilomastoideo. Fíjense, hasta la tiroides y el foramen estilomastoideo entra ahí. Esa arteria va a ayudar a vascularizar lo que es el tímpano y la caja del tímpano.
En cuanto a la arteria occipital, acá la vemos de nuevo. Esta es la auricular y esta que está acá más gruesita es la occipital posterior. También es posterior, en vez de ir por el borde superior, va a ir por el borde inferior del músculo digástrico, pero a medida que va avanzando se va haciendo medial al músculo digástrico. Por eso, cuando vemos la cara inferior de la mastoides, vamos a ver dos ranuras. La ranura más lateral o más externa es la ranura de inserción del músculo digástrico, pero la medial es la ranura que deja la arteria occipital posterior cuando pasa por allí. Esta arteria va a atravesar todos los músculos de la nuca y va a llegar hasta la superficie y va a distribuirse en la piel de la región y obviamente va a vascularizar lo que es toda la zona de la nuca, todos los músculos de la nuca. Por último, la arteria faríngea ascendente, que dijimos, una arteria muy profunda, difícil de ver. La foto siempre está bastante oculta, se ve una ramita bien por detrás. Por eso tuvimos que hacer uso de un diagrama, en lo cual acá se ve carótida primitiva, a partir de acá es carótida externa, y esto que va acá es la arteria faríngea ascendente, que aborda la faringe y va haciendo por él, también tiene ramas inferiores, y esta imagen con forma de trombo es el músculo faringe, el constrictor inferior del faringe, el constrictor medio, y ahí por último este que está acá arriba es el constrictor superior del faringe. Estamos viendo acá una vista posterior del faringe. Llegando a las ramas terminales de la arteria carótida externa, vamos a tener la arteria temporal superficial. Esta arteria sigue bastante superficial para distribuirse lo que es cuero cabelludo, la parte lateral de la frente, pero también va a dar esta rama que está acá, que la vamos a llamar arteria transversa de la cara, o facial transversa. Esta arteria va a pasar por debajo del arco cigomático y va a vascularizar todo lo que es la parte lateral de la cara y va a tener múltiples anastomosis o comunicaciones con la arteria facial. Y llegamos a la arteria que sea la más complicada de todos, que es la arteria maxilar interna. Acá vemos de nuevo carótida externa, esta es temporal superficial, y esta otra es la maxilar interna. Esta arteria maxilar interna, desde el borde posterior, desde la parte posterior del ángulo de la mandíbula, se dirige medialmente hacia adelante, internándose para buscar la fosa pterigopalatina o pterigofosa pterigomaxilar. Acá va a dar muchas, pero muchas ramas. Se pueden contar más de 20 ramas. No hace falta saberlas todas, pero sí tener una idea de cuál es su función y cómo se van distribuyendo. Va a tener ramas ascendentes acá, que acá sale la arteria meninge media, que entra por el agujero redondo menor. Hay otra arteria timpánica. Va a haber acá unas arterias temporales medias. Va a haber ramas descendentes, como una palatina descendente, que se va a encontrar con una palatina ascendente del facial. Tenemos esta rama que está acá, que es la arteria dentaria inferior, que va a acompañar al nervio dentario inferior, rama del nervio mandibular, rama del trigémino. Va a tener una rama bucal, que es esta que está acá, más gruesita. Esta que está acá es la rama maceterina para el macetero, la parte más profunda del macetero. Recuerden que también por ahí, por acá, el del lado externo pasa la fascia transversa de la cara. Va a tener una rama dentaria inferior, que va a ser una rama hacia adelante, que dentaria superior, perdón, para alveolar, que va a vascularizar los dientes posteriores. Y acá va a tener esta, que es la arteria infraorbitaria, que va a seguir el conducto infraorbitario y salir en la cara anterior del hueso maxilar superior. También va a tener unas ramas, estas ramas etmoidales, que van a atravesar los foramen etmoidales y van a llegar a las fosas nasales. Y va a terminar aquí como arteria esfenopalatina, que es una arteria
que va a seguir el nervio palatino y va a ayudar a vascularizar no solamente las fosas nasales, sino que lo que es el techo de la cavidad bucal. En cuanto al drenaje venoso de la cabeza y el cuello, está representado principalmente por 4 troncos: la vena yugular interna, la vena yugular externa, la vena yugular anterior y la vena yugular posterior. De estos 4 troncos, la más importante es la yugular interna. Siempre que hablamos de venas, a diferencia de las arterias que las vamos viendo eh, que inician desde el corazón y se van ramificando y nosotros vamos siguiendo el flujo de la sangre, en las venas vamos a seguir el flujo de la sangre desde los tejidos periféricos hacia el corazón. Por eso empezamos a hablar siempre de venas periféricas que se van uniendo y van teniendo afluentes. No tienen ya ramas colaterales, sino tienen afluentes. Entonces, estos 4 troncos van a tener distintos afluentes que son muy similares a la parte arterial. Ya tenemos un afluente que es la vena facial, que es muy parecida y acompaña la arteria facial, pero en sentido contrario. Y va a desembocar en la yugular interna. Entonces, nosotros vamos a ver los 4 troncos y vamos a ver qué afluentes va a recibir cada una. Para saber entonces vena, exige que tengamos idea de lo que es la irrigación arterial de una zona. Aquí tenemos la vena yugular interna. Es una vena, como señala aquí, se inicia acá, hace todo este recorrido. Es una vena que se origina en el agujero rasgado posterior. Es una vena que va a drenar todo lo que son los senos de la dura madre y va a salir por el agujero rasgado posterior, y cuando pasa ese orificio pasa a llamarse yugular interna. El comienzo de esta vena está marcado por una pequeña dilatación que va a dejar una impresión en el hueso, que es la fosa yugular del peñasco. Luego allí va a ir descendiendo desde su origen. Fíjense, acá está la carótida interna. Es muy cercana a la carótida interna, es más, siempre va a formar un paquete vascular nervioso junto con la arteria, carótida interna, perdón, y van a ir descendiendo juntos, primero con la carótida y después con la primitiva. Durante ese recorrido va a recibir afluentes, de los cuales el principal está ubicado acá, que es el tronco tirolinguo, acá lo vamos a ver, ¿no? Tirolinguo facial o tirolinguo faringo facial. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la arteria tiroidea superior, que viene desde abajo, tanto la facial, la lingual, como la faringe ascendente, van a terminar desembocando en la yugular interna. Como dijimos, esto a veces que es variable. Entonces, hay veces que van a formar, como se ve acá en la imagen, un tronco tiro, linguo, faringo, facial, lingo, faringo, facial, y hay veces que alguna de estas venas va a desembocar directamente en la yugular interna. Entonces, por ahí vamos a tener en algunos libros que lo va a describir como tirolingo facial, y la faringe ascendente va a desembocar por sí sola en la yugular interna. Cabe destacar en el territorio de la yugular interna, que es principalmente, dijimos, si es facial, faringea, lingual y tiroidea, que es toda la parte anterior, todas las ramas anteriores y mediales de la arteria, en este caso en las venas, desaguan todas en la yugular interna, tienen muchos anastomosis con lo que es el sistema de los senos cavernosos, que está dentro del cráneo a los lados de la silla turca. ¿Por qué? Porque así como la arteria facial tenía una angular del ojo, que se está usada con la oftálmica, la vena facial también lo tiene, una comunicación. Y el drenaje de esta zona, que va desde las dos comisuras de los labios a la glabela, hay un triángulo que puede drenar hacia adentro. Entonces, algunas infecciones de esta zona pueden drenar material purulento o bacterias hacia adentro del cráneo y causar una infección del seno cavernoso, y eso es potencialmente muy grave. Por eso muchas veces esta región se le llama triángulo de la muerte. Dato muy importante, muchas veces preguntan, entonces,
Acá vemos la vena facial, perdón, su comunicación, y acá tenemos enseñado el seno cavernoso. Fíjense que lo que drena de acá puede drenar hacia los senos cavernosos, y hay que tener mucho cuidado con infecciones de esta zona. En tanto, la yugular externa es una vena mucho más superficial. Fíjense, acá está dibujada la vena yugular interna y acá está la vena yugular externa. Va a formarse por la unión de lo que es la vena temporal superficial y la vena mandibular. En realidad muchas veces no hay una vena mandibular o maxilar interna propiamente dicha, sino que hay como un pequeño plexo donde se van uniendo estas ramas. Recuerden que la arteria tiene muchas ramas, la vena también, pero se van uniendo y por ahí veces que hacen plexos. Si volvemos a esta imagen anterior, fíjense, acá hay un conglomerado de vasos que se van juntando y van haciendo como una pequeña red, y esta red es el plexo pterigoideo, que va a desaguar como, fíjense, esto que está acá es la arteria, es la vena, perdón, temporal superficial, va a desaguar ahí. Entonces, a partir de acá hacia abajo es yugular externa, y va todo para acá, yugular externa. Esto que está acá es una pequeña una comunicante que se llama vena retromandibular, que va a conectar los dos sistemas. Entonces, si ya dijimos que la yugular interna recibe 4 de las colaterales que eran de la carótida, acá vamos a tener las dos terminales, y muchas veces vamos a tener también ramas de la, vamos acá, fíjense, la vena auricular posterior muchas veces puede desembocar en el yugular externo. Esta vena yugular externa, fíjense, tanto la yugular interna, cuando se une con el subclavio, va a formar el tronco venoso brachiocefálico, que a diferencia que en la parte arterial tenemos dos troncos brachiocefálicos, uno de cada lado, y la yugular externa va a desembocar en la vena subclavia. Acá vemos, fíjense, es muy superficial, acá se ve el relieve de la yugular externa, acá está lo que nosotros llamamos ingurgitada, o sea que llena de sangre. Eso puede deberse en, en situaciones fisiológicas, si uno hace maniobra basal, o sea, aguanta la respiración y hace fuerza con el abdomen, va a ingurgitarse porque aumenta la presión dentro del tórax y se puede hinchar, pero también puede aparecer en situaciones patológicas, como insuficiencia cardíaca. En algunas arritmias vamos a ver algún signo especial que va a tener. Es muy importante ir viéndola. Y en algunos casos, hasta se puede, al ser superficial, se puede canalizar y poner un suero por la vena yugular externa. En cuanto a la vena yugular anterior, ya es una vena mucho menor, acá estoy marcando el recorrido, nace en la región suprayoidea. Hay veces que nace por la unión de pequeñas venas que vienen musculares, y hay veces que nace de una ramita de la facial que le da, de una comunicación con la vena facial, le da su origen. Va a dirigirse por el borde anterior de, eh, de los músculos infrayoideos, por luego inclinarse y desembocar a veces en la yugular interna y a veces en el subclavio. Por último, tenemos la vena yugular posterior, que es esta que está aquí. La voy marcando. En este dibujo siempre se confunden. Esto acá es vena vertebral, esto que está acá, la vena yugular externa. Estas venas yugulares externas van a recoger todo lo que es la sangre de la zona de la nuca. Van a ser no de una vena occipital, sino de un plexo también que hay acá, hay una red de venas que se llama el plexo suboccipital, que va a, eh, que va a ir teniendo, va a pasar cerca de la espina posterior del atlas, se hace primero medial, generalmente hay una comunicante con la del lado opuesto, y después se va diciendo cada vez más anterior, más anterior, más anterior, y va a terminar desembocando también en la vena subclavia. Entonces, en definitiva, vamos a ver que el drenaje venoso
está dado por los mismos troncos que habíamos hablado de la parte arterial, en sentido contrario, pero van a ir haciendo fluentes y se van a ir dividiendo, en vez en un solo tronco como es la arteria, va a estar distribuido en 4 troncos. Si ustedes le preguntan cómo es el drenaje venoso de la cabeza, por ejemplo, ustedes van a decir que principalmente está dado por la yugular interna, que va a recoger lo que es la vena facial, la vena tiroidea, la vena lingual y la vena faringe ascendente. Pero a su vez también tiene otras venas que lo ayudan, como es la yugular externa, que va a llevarse lo que es la vena temporal superficial y la vena mandibular, y la auricular posterior, y una vena yugular posterior que va a llevarse lo que es las venas o el plexo suboccipital. Para hablar del drenaje linfático, tenemos que tener en cuenta que los linfáticos no los estudiamos como si fuera un vaso arterial o venoso, que vemos el vaso, sino que, fíjense en este dibujito, son como muchos vasitos que va teniendo muchos, que se van y todo interconectando siempre como redes. Fíjense, todo como redes ahí. Pero lo que nosotros vamos sistematizando son regiones. Entonces, a lo largo de esta región va a haber ganglios. Fíjense que va desde acá, pasa por la lengua de la mandíbula y pasa por acá. Todo esto es lo que nosotros llamamos una cadena. Entonces, no vamos a ver vasos, sino que vamos a ir viendo cadenas o regiones donde vamos encontrando los nodos linfáticos. Entonces, el drenaje linfático de la cabeza vamos a tener una región o collar pericervical. Si lo leen de la tercera edición va a decir pericervical, si lo leen de la cuarta edición va a decir pericráneo cervical, pero va a ser lo mismo. Es un collar que va a rodear la cabeza, hace un círculo alrededor de la cabeza que va a iniciar en estos que son los ganglios occipitales, vamos a tener ganglios mentonianos, vamos a tener ganglios parotidios, de los cuales podemos describir acá los preauriculares, vamos a tener submandibulares, vamos a tener mentonianos, ¿tá? Y todos estos se van a ir conectando, se va a hacer como un círculo aquí. De ese círculo, todas las infecciones que hay en la cabeza, si uno tiene una infección, por ejemplo, aquí en el cuero cabelludo, va a desembocar y va a venirse acá. Si uno tiene en el oído, va a desembocar para acá. Entonces va a ir drenando ahí. Si uno tiene en el diente, va a venir para acá. Acá también tenemos unos yugulares, unas cadenas faringes que van a meterse por detrás de la faringe y por delante de los núcleos prevertebrales, que van a drenar toda la parte profunda, toda la parte visceral. Pero generalmente en la parte profunda no hay ganglios, sino que los ganglios están acá en la parte superficial. De este collar que se va a formar ahí pericervical, va a haber unas cadenas que lo van a llevar hacia abajo. Y ahí volvemos a tener una diferencia entre el Target tercera edición y el Target cuarta edición. Si bien los dos libros van a hablar de las mismas cadenas, le van a dar distintos nombres y distintas clasificaciones. Yo acá puse lo que es la clasificación que hacía la Target cuarta edición, que es el más nuevo. Entonces ponía como una cadena lateral del cuello, que es la más importante, y ahí diferenciaba una cadena superficial con una cadena profunda. Y después hablaba de una cadena anterior del cuello, que es más accesoria. En la tercera edición habla principalmente de una cadena que es la yugular interna, que es la más importante de todas, que haciendo el paralelismo sería la cadena lateral profunda del cuello, y después habla de dos cadenas accesorias, que sería la de la yugular externa, que son lo que acá nombra como superficiales de la cadena lateral, y una cadena de la yugular anterior, que es la cadena anterior del cuello, como para hacer el paralelismo. Acá vamos a ver, acá está retirado el esternocleidomastoideo, por eso lo que muestra directamente es todos estos ganglios que van a ir siguiendo la vena yugular interna, y acá de este otro lado se ve esta parte es carótida interna y este lado acá es carótida primitiva. Y van a ir siguiendo todo ese paquete vascular del cuello para llegar al confluente yugulo-subclavio. Ahí después vamos a ver cómo, más adelante, cuando en tórax, vamos a ver cómo termina todo eso. Esta es la cadena lateral
profunda del cuello. Tiene una cadena anterior, fíjense, que viene por acá y va a venir por acá y va también terminando, va a seguir la yugular anterior, como la vena yugular anterior, va a encorvarse aquí y va a terminar en el confluente. Y también va a unir una pequeña cadena. Esta cadena que está acá va a drenar no solamente lo que viene de la cabeza, sino que también va a drenar lo que es la parte profunda de lo que son las vísceras del cuello. Mientras que la parte anterior, los ganglios pretraqueales, prelaringios, todos esos van a estar recogidos por la cadena anterior. Acá vemos ya, de nuevo, es cadena anterior, están acá marcaditos. La cadena profunda es la que viene por acá, va directamente siguiendo el esternocleidomastoideo y detrás del esternocleidomastoideo está el paquete vascular del cuello. Y tenemos esta otra región que va por aquí, fíjense esta cadena, que se lo pone como ganglios del nervio accesorio o de la yugular externa, que es la cadena lateral superficial del cuello. Todos estos ganglios son palpables. Si uno tiene una infección en la boca, los dientes, pueden inflamarse los submandibulares. Pueden acá, fíjense, esto ya es la cadena yugular, que es lo que nosotros muchas veces palpamos buscando cuando hay una faringitis, porque es una región profunda de la faringe. Se pueden palpar esto de la cadena lateral, siempre en situaciones patológicas, estamos hablando. En situaciones normales, el ganglio son chiquitos, son blanditos, y uno no los puede distinguir del resto de los tejidos. Cuando aumentan de tamaño y se endurecen o se ponen dolorosos, uno los puede palpar. Espero que les haya servido. Es un resumen general de lo que es vascular y linfático de cabeza y cuello. No ahondamos mucho, repito, no ahondamos mucho en las ramas, en cada una de las cosas, sino es la idea de tener una idea general de lo que es la vascularización y el drenaje linfático de la cabeza y del cuello. Hasta pronto.